Es época de Navidad y si uno pudiera pedir un deseo, pues pediría que este programa se pudiera hacer en exteriores. Y ese fue el deseo que en una carta muy bien sustentada le hice al Canal Capital, que pudiéramos hacer este programa en exteriores y el deseo nos fue concedido. Pudimos hacerlo en la Biblioteca Virgilio Barco, que saben ustedes es una edificación preciosa y es un templo de la sabiduría porque alberga no solamente libros, sino las intenciones de derrotar la ignorancia de miles o de millones de bogotanos. Es un gusto para nosotros estar acá y mi agradecimiento particular para el Canal Capital por permitirnos hacer este capítulo desde este sitio, hablando, como decía, de editoriales independientes y lo hacemos, por ejemplo, con Daniela Maecha, quien es asistente editorial en Editorial Rey Naranjo o Rey Naranjo Editores. Daniela, bienvenida, ¿qué tal? Hola Yamil, muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Participa en la Feria La Vuelta, igual que Laura Barros, que es la directora de arte y diseño de Caimán Editores de Barranquilla. Laura, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar esta invitación. Y Carlos Ospina es el director de Editorial Zaino. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Yamid, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Empecemos hablando, recordando un poco las características de cada uno de estos proyectos editoriales que a lo mejor ustedes conocen o a lo mejor lo van a conocer a partir de este capítulo, de este episodio. La editorial Zaino, y me parece muy sorprendente la identidad que han querido posicionar. Autores que incomoden, que avergüencen y que jueguen. ¿Por qué, Carlos? Porque así entendemos la literatura, Juan José Ferro y yo, que fundamos la editorial hace casi 2 años, o tal vez un poquito más de 2 años. Dijimos, bueno, hay un montón de autores jóvenes y autoras jóvenes en Latinoamérica que tienen manuscritos muy buenos, que están explorando el lenguaje, explorando nuevas historias y contando nuevas historias. Y bueno, hacen falta espacios para que aparezcan estos manuscritos. Y ahí, en esas exploraciones, dijimos con Juan José, bueno, ¿y por qué no nosotros como escritores abrimos un espacio que privilegie eso, que privilegie esa búsqueda? Y nos lanzamos hace 2 años justamente a buscar una beca de Idartes, publicamos una novela de una autora chilena, una novela de un autor mexicano, ambos muy jóvenes, ambas primeras novelas, y desde ahí pues hemos estado en esa búsqueda de voces nuevas que incomoden justamente y que exploren el lenguaje de otra manera, ¿no? Si es difícil entender la labor editorial en una ciudad como Bogotá, donde la competencia es dura y donde hay unos monstruos de editoriales internacionales, de grupos editoriales, pues imagínense en otras ciudades del país. Pero a pesar de ello, hay motivación suficiente para sacar adelante un proyecto como Caimán Editores en Barranquilla, Laura. Y me sorprende muchísimo que ustedes digan hay que contribuir a la comprensión lectora y al pensamiento crítico. Es difícil esa tarea. ¿Por qué se metieron en semejante camisa de 11 varas? Bueno, realmente pensamos que en Colombia es lo que hace falta, es algo que se demuestra cada vez en las estadísticas, de todas las pruebas que miden este tipo de cosas. Entonces, desde el principio siempre ha sido nuestra misión contribuir al país de esta manera, por lo que trabajamos siempre de la mano con pedagogos, de la parte de diseño, de la parte de producto, por motivar y fomentar a los jóvenes a leer y a desarrollar ese pensamiento crítico y comprensión lectora. Y en esa tarea, ¿cómo les ha ido? Es decir, ¿qué tanto han logrado? Porque supongo que ya tendrán victorias tempranas. Hace falta una política pública, es decir, eso no lo pueden hacer ustedes solos, depende de las familias, depende de los colegios, depende de las universidades, pero ¿qué victorias tempranas han podido cosechar? Bueno, hemos hecho la prueba en diferentes colegios, hemos hecho actividades de motivación y me alegra que menciones lo de los padres también, pues es una de nuestras banderas la lectura parental, la lectura acompañada, y hemos visto que a los padres y a los niños les encanta, les fascina aprovechar ese tiempo para compartir en familia y saber que están contribuyendo para el futuro de sus pequeños también. Daniela, hablemos de Rey Naranjo Editores, que ha tenido la innovación como una de sus características principales y donde el diseño es muy bien cuidado. ¿Cuál es como el gen, cuál es la identidad de Rey Naranjo? Bueno, uno de nuestros eslogans es a este mundo tan sordo hay que entrarle por los ojos, porque creo que Rey Naranjo cae muy en cuenta de que el libro es un objeto, el libro no es solo un contenido literario de muy buena calidad, sino que es algo que vamos a tener, que vamos a conservar en nuestras bibliotecas. Y gracias a la visión de John Naranjo, uno de sus fundadores, y de Raúl Sea, que hoy es el director artístico de la editorial, se ha logrado hacer un catálogo muy amplio que gracias a esa identidad visual se ha logrado reconocer en el mercado. Muy bien. Carlos,
¿Qué tan difícil ha sido esta tarea? Sabemos que es una editorial joven, pero supongo que probablemente escuchando a sus otros colegas en ferias como estas, dice, yo me tropecé con las mismas piedras, o probablemente haya estrenado nuevas piedras para tropezarse. Sí, justamente, y creo que nunca van a faltar piedras, pero ha sido un proceso bonito. Yo creo que los obstáculos siempre van a aparecer, obstáculos en términos financieros van a aparecer y hemos tratado de tener mucho cuidado digamos, en cómo se manejan las finanzas de la editorial, pensar que la editorial, a pesar de que la hacemos para publicar literatura y literatura que nos gusta, es a fin de cuentas un negocio. Entonces tenemos personas cercanas que nos ayudan con esto y que entienden mucho mejor que nosotros cómo se maneja un negocio. Yo creo que lo más complicado ha sido encontrar manuscritos que nos llenen como editores. Yo creo que ahí está la principal búsqueda, es ahí, ¿no? Leemos y nos llegan al correo, amigos y amigas nos recomiendan y estamos leyendo constantemente 1 o 2 manuscritos semanales y sin embargo el proceso de publicaciones es lento porque además queremos que esos manuscritos pasen por un proceso de edición rigurosa y que haya un trabajo con Juan José y conmigo de, bueno, vamos a sacar el lápiz rojo y vamos a tachar y vamos a eliminar y vamos a editar. Creo que ahí está tal vez lo más complicado, pero lo más satisfactorio de la editorial y en ese proceso estamos.